Vamos a continuar con la noción de un sistema de cómputo. Aquí es importante hacer una separación entre el software y el hardware y tener en cuenta siempre que en estos sistemas siempre tenemos unos usuarios, unas personas que integran el uso de estos sistemas a su vida diaria. Bueno, el hardware. Existen varias categorías de dispositivos. Lo más importante de las máquinas de las que estábamos hablando son dispositivos de procesamiento de datos, pero ellos necesitan otros dispositivos que les ayuden a procesar información, dispositivos de entrada como teclados, como lectores, dispositivos de salida como pantallas, impresoras de este tipo, dispositivos de almacenamiento como los discos duros, las memorias a las que estamos acostumbrados, y hay dispositivos que hacen las dos funciones, sirven tanto para realizar entrada hacia el dispositivo de cómputo como para realizar salida. Que hay algunos de los más conocidos, teclados, escáneres, micrófonos, ¿sí? Cámaras de video, entre otros. Dispositivos que hacen solo salida, como los parlantes, impresoras, pantallas. Y los dispositivos de procesamiento, de los cuales los más importantes son los procesadores. En un computador hay un procesador central, pero hoy en día cada vez más elementos de la vida diaria tienen procesadores. Por ejemplo, un vehículo hoy en día tiene un montón de microprocesadores para manejar desde la inyección de combustible, desde el sistema de frenado, hasta el tablero de información que tienen los vehículos modernos. Bueno, existen tarjetas que permiten integrar todos estos elementos. Existen tarjetas de propósito específico. Esta es una tarjeta para manejar el video. Y las memorias, que son otro elemento muy importante de un computador. Es el elemento donde se realizan todas las operaciones. En dispositivos de almacenamiento tenemos varios. Aquí lo que vemos es que entre más rápido sea el dispositivo en tanto en lectura como en escritura, más costoso es. Entonces las memorias más caras son las que vienen integradas en el computador porque tienen una gran velocidad, y ya los dispositivos más lentos, por ejemplo como los discos ópticos, como los CDs, DVDs, son más lentos, pero su costo baja. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estos tipos de unidades de almacenamiento. Hay dispositivos que hacen entrada y salida a la vez. Hay un dispositivo que ya hoy en día está prácticamente obsoleto, que era el módem, porque hace mucho tiempo se conectaban los computadores a las redes, la gente, digamos, en sus hogares se conectaba a las redes de computadores a través de la línea telefónica, y se necesitaba un aparato que hiciera esa interfaz. Eso, digamos, ya hoy en día está casi obsoleto, pero es un ejemplo de un dispositivo que hacía tanto entrada como salida, porque los datos desde el computador se enviaban, pero también se recibía. Un dispositivo que sí todavía sigue vigente es la tarjeta de red. Tarjeta de red en este caso esta es una tarjeta tipo Ethernet, o sea que requiere un cable Ethernet, pero también hay tarjetas de red inalámbricas. Estos sí son dispositivos que siguen manteniendo su vigencia. Entonces, todos estos elementos de los que hemos hablado, todos estos elementos físicos, electrónicos que nos permiten calcular cosas y hacer interfaz entre el computador y el mundo real, son hardware. Software, ¿sí? Se le denomina a todos los programas que nos permiten usar todos estos equipos y realizar pues nuestros objetivos. Entonces, aquí podemos clasificarlos en tres tipos. Uno son los sistemas operativos. Sistemas operativos son un poquito difíciles de explicar porque gestionan
gestionan todos los recursos de cómputo y su misión es ser invisibles. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Existen otros programas que son de software de aplicación o aplicaciones. Estos son los con los cuales nosotros nos enfrentamos el día a día. Pues, por ejemplo, un editor de texto, un juego de computador, el navegador de internet. Esos son programas, aplicaciones típicas, y esas son, digamos, muy concretas porque generalmente hemos tenido alguna experiencia con ellos. Y herramientas de programación. Entonces, hay un montón de herramientas que se necesitan para programar, tanto editores de texto, compiladores, enlazadores, depuradores, una gran cantidad, una gama de herramientas que hay que aprender a usar. Bueno, un aspecto importante cuando hablamos de los programas es la licencia, ¿sí? La licencia establece las restricciones a las que yo debo sujetarme cuando uso ese programa, o las libertades que me dan cuando yo uso ese programa. Esas licencias son escritas por los autores de los programas. Entonces, son documentos legales que establecen qué puedo hacer, qué libertades tengo con el software y qué restricciones tengo con el software, ¿sí? Entonces, hay, digamos, dos tipos de licencia clásicos. Uno es las licencias propietarias. Estos son digamos, esto ha permitido desarrollar la industria del software, y en estas licencias se establecen muchas limitaciones para los usuarios, unas limitaciones muy claras. En general, el código fuente de los programas, que son las instrucciones básicas, no están disponibles para el usuario. Está disponible el programa ya como tal ejecutable, y existen toda una cantidad de restricciones, y existe un acuerdo de usuario final, que es el que ustedes pueden mirar cuando entran a la opción acerca de alguna aplicación, que establece los puntos más importantes de esa licencia. Y otra categoría es la del software libre. Ahí están una gran cantidad de licencias que están diseñadas para garantizar libertades al usuario del software. Entonces, el autor establece ahí una cantidad de libertades que le quiere dar al usuario de ese software. Entonces, una libertad fundamental es poder tener acceso al código fuente, a las instrucciones de los programas. Otra libertad es permitir modificar esos programas. Otra libertad es permitir redistribuir esas modificaciones a estos programas. Entonces, son un grupo de licencias diferentes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de programas que están sujetos a estos dos tipos de licencias. Desde sistemas operativos como el Windows, como este Ubuntu Linux, hasta aplicaciones de oficina como OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office, exploradores de Internet, aplicaciones para hacer edición de imágenes, aplicaciones para reproducir multimedia y aplicaciones para manipular documentos como libros electrónicos o documentos de todo tipo en formato PDF. Aquí está Calibre, que es una herramienta abierta. En general para muchos usos hay alternativas abiertas y gratuitas, pero hay, digamos, ciertas áreas muy técnicas en las que no existen alternativas abiertas. Los invito ahora a plantearse esta pregunta y a resolverla, antes de pasar a la siguiente sección.